Bueno, acá ya pudimos retirar la placa, ¿sí? Esto vendría a ser lo que es la motherboard de esta Dell, ¿sí? Que es gamer. Vamos a ver que es bastante diferente a los mother que vinimos viendo hasta ahora, ¿sí? Y si nos damos cuenta, esta de los dos lados va a tener puertos de conexión, ¿sí? Ya que es bicapa este tipo de placas. Por lo tanto va a tener de los dos lados, ¿sí? Componentes, así que atentos a eso, que siempre hay, en este caso, de los dos lados. ¿Por qué digo eso? No porque no se den cuenta, sino porque cuando la trabajen y la apoyen, los movimientos pueden justamente hacer que estos componentes pequeños se arrastren o se salgan. ¿Sí? Si pasa eso, ya está, arruinamos la placa porque no vamos a saber de dónde viene ese componente que se cayó. A primera vista lo que tenemos es un cuerpo de disipación, en este caso bastante grande, ya que acá hay dos procesadores, ¿sí? Uno del procesador de sistema y otro del gráfico de videos. Este no tiene gráfico integrado, sino que lo tiene aparte. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a retirar el disipador, simplemente para que ustedes puedan ver qué hay debajo, qué hay dentro y de qué manera se le puede hacer a esto un cambio de pasta en caso de que lo necesite y que sea por sobretemperatura, que esto no está arrancando. Así que vamos a proceder a desarmarlo. Vamos a retirar lo que es el disipador. Esto puede estar un poco pegado debido a la pasta térmica que tiene internamente, pero con un leve movimiento vamos a ver que salió, ¿sí? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar de este lado? Son los transistores y controladores, como vinimos viendo hasta el momento, ¿sí? Y disipadores. Vamos a ver si podemos sacar esta lámina disipadora, que esta es la que genera un contacto total entre lo que son las bobinas, ¿sí? Y los MOSFET. Vamos a retirar este también, con mucho cuidado, que esto es pegajoso y se llena de mugre. Y vamos a poder ver en estas ocasiones dos procesadores, ¿sí? Uno de sistema, que es este que tenemos por acá, y otro de la gráfica de videos, que es este que tenemos a la derecha. Una vez que sacamos lo que es el cuerpo de disipación, vamos a pasar a limpiar esta pasta térmica así que tenemos acá. Así que vamos a agarrar un pequeño paño o servilleta, como dijimos antes, un poco de alcohol isopropílico en el paño directamente, no en el procesador, y pasamos muy suavemente a sacar la pasta térmica, que en este caso podemos ver que tiene una cantidad muy excesiva, ¿sí? De pasta térmica, y eso nos puede llegar a traer problemas cuando el equipo está funcionando. ¿Por qué? Porque acumula temperatura, ¿sí? Va a hacer que la pasta térmica va a disipar esa temperatura, la va a pasar hasta la otra punta donde no queremos que llegue la temperatura, así que es al propio cuerpo del procesador. Nosotros queremos que la temperatura acá salga, ¿sí? Salga mediante este cuerpo de cobre y aluminio. Pero cuando la pasta es muy excesiva, transmite ese calor también a la parte del procesador y se genera un recalentamiento, ya que el calor no puede salir y se queda ahí. Así que esto siempre ténganlo en cuenta, la pasta térmica que va en estos procesadores es muy poquita. Vamos a limpiar bien. La verdad que esto tiene bastante pasta. Ahí limpiamos por completo. Vamos a volver al microscopio, a ver si ahora sí se puede ver. Este no trae nada escrito, y este de acá, sí, si lo vemos, Nvidia. Bien. Bien. En este caso lo que podemos ver, una vez que retiramos la pasta térmica de los dos procesadores, es que en uno de ellos sí hay una inscripción que si la ponemos en el microscopio la vamos a poder apreciar, que dice, sí, ahí sí se llega a leer, Nvidia, ¿sí? Por lo tanto podemos determinar que este es el procesador de la GPU o de la placa de video. Y este que tenemos acá vendría a ser el procesador, ¿sí? Del CPU o del sistema. Bien, acá estamos retirando el exceso de pasta térmica, así con mucha delicadeza para, como dijimos, no lastimar ningún componente.
Recuerden que la pasta térmica va muy poco, no hace falta el exceso porque si no deja de cumplir su función y empieza a ser contraproducente, ¿sí? Ya que el propio calor que disipa lo está pasando de vuelta para el procesador. Entonces, una recomendación siempre es, en caso de chips de este tipo de notebook integrados, una pequeña gota, ¿sí? Que cubra por lo menos un 15-20% de lo que es la superficie del disipador, sí, que no tenga mucho espesor, sí, si quiere ser una gota bastante pequeña, porque tengan en cuenta que la distancia que hay entre el chip y el disipador es casi nula, por lo que cuando hagan presión esa pasta va a salir por todos lados, ¿sí? Yo recomiendo cambiarla periódicamente, ya que la temperatura hace que esta pasta se empiece a cristalizar, ¿sí? A secar, a degradarse, por lo que cuando pasa mucho tiempo, esto a veces nos puede sellar los procesadores. No sé si algún día les ha pasado o lo han visto, que quieren sacar el disipador y se queda pegado, parece que estuviese pegado con pegamento. Eso es debido a que hace mucho tiempo que seguramente esa pasta no se cambia y al secarse y cristalizarse nos pega por completo el disipador y después para sacarlo terminamos rompiendo, ¿sí? Lo que es el zócalo, lo que es el propio integrado de este tipo de equipo, ¿sí? En las notebooks también pasa que se seca, se cristaliza la pasta y cuando queremos sacar los disipadores están verdaderamente muy clavados. Si se pueden fijar acá, la cantidad que hay de pasta es bastante extensa, rebalsa, ¿sí? Esto no tiene que pasar, no se tiene que ver la pasta alrededor, sino que justo donde está ubicado el chip. Fíjense que en el lugar donde va el chip del procesador, ¿sí? Que es acá, toda la pasta está alrededor y en el centro hay casi nada. Eso es debido al espacio que hay de contacto entre el chip y el disipador. Es casi nulo, fíjense que no queda casi absolutamente nada. Por lo tanto, la cantidad, ¿sí? De pasta térmica que se utiliza es muy poca. A lo que es el disipador sí, le vamos a tirar alcohol directamente y vamos a pasar a limpiar con el trapo, ¿sí? Fíjense que hay mucha cantidad, cuando yo le paso el trapo con el alcohol se esparce y cuesta demasiado. Imagínense lo que es en el procesador donde hay componentes que este tipo de limpieza no la vamos a hacer ya que estamos haciendo mucha fuerza, mucha fricción y si hay algún componente lo vamos a terminar arrancando o rompiendo. Así que ahórrense dolores de cabeza y usen poca pasta térmica, ¿sí? No en excesos. ¿Cómo identificamos la alimentación de entrada rápidamente? Bien, ¿dónde entraría el conector? Sí, del cargador. En este caso yo lo tengo conectado, el cargador de este equipo. Vamos a hacer una medición de voltaje, ¿sí? Vamos a enchufarlo para determinar si que el equipo no enciende debido a un problema del mother y no del cargador. En este caso, la fuente nos trae un LED testigo que nos indica que está encendida, pero aún así midamos siempre porque puede ser que esté llevando un voltaje inferior, lo suficiente para encender el LED, pero no para encender lo que es la placa. Negativo en la parte de afuera, generalmente es así, positivo adentro y vamos a medir, vamos a ponerlo acá para que la cámara lo pueda ver bien. Vamos a medir y vamos a ver que tenemos una tensión de 19,53 voltios. Generalmente son los voltajes que manejan estas fuentes para alimentar el resto de fuentes step down que tenemos por el circuito, ¿sí? Con esta característica y este voltaje nos va a alcanzar para repartirle a todos. Otra de las cosas que vamos a hacer es quitar el pin o conector de la fuente, ¿sí? Vamos a retirarlo, en este caso ya lo sacamos de la carcasa de la computadora y vamos a ver que encastra tranquilamente y tenemos la ficha por el otro lado. Donde ingrese este conector es donde vamos a tener el ingreso, ¿sí? De lo que es la tensión de alimentación. Vamos a conectar lo que es el conector a la entrada, ¿sí? Respetando positivo y negativo como dice en la serigrafía. De todos modos esto no suele entrar al revés, siempre tiene única posición. Bien, una vez conectado vamos a hacer una pequeña medición, ¿sí? Rápida para determinar si acá llega voltaje. Vamos a tocar el negro en masa en cualquier lado y vamos a ver el primer pin. Esto nuevamente vamos a ponerlo acá. Vamos a tocar el primer pin y vamos a ver que tenemos 19,44 voltios, ¿sí? En el segundo vamos a ver que tenemos lo mismo. Mucho cuidado siempre de no tocar con la punta más de una patita o varias porque vamos a generar, ¿sí? Cortos.
Así que seguimos viendo, mucho cuidado siempre con eso. Vamos a ver que acá tenemos una tensión de 3,29 voltios, 3,30, que pertenecen a este cable marrón que tiene el conector. Pero, ¿cómo puede ser esto? Si este conector tiene una sola salida, o sea, un solo voltaje, que es positivo y negativo, y cuando lo conectamos tenemos 19 voltios, perdón, y un terminal de 3. Si nosotros medimos por fuera, así, desconectado, vamos a, en el terminal de 3 voltios, poner nuestra punta en el negro, vamos a generar presión, vamos a ver que no nos marca ningún voltaje, 0,018 casi, o sea, es muy bajito. Y si lo tocamos en el rojo y el negro, sí, positivo y negativo, vamos a ver que nos marca 19,54. Nos da negativo porque tenemos invertidas las puntas. ¿Esto qué quiere decir? Que es una simple señal pequeña, ¿sí?, que nos emite la fuente para algún tipo de sensado o el propio standby de encendido. Generalmente las fuentes mayormente no lo vamos a encontrar, siempre tienen positivo y negativo, pero como esta es una computadora bastante buena, bastante tecnológica, nos encontramos con que tenemos un terminal de 3 voltios y en la entrada, que por ahora no le vamos a dar mucha bolilla. Si recordamos lo que vimos anteriormente, vamos a ver que en este caso vamos a tener un fusible que debe ser alguno que está muy pequeño por acá, la serigrafía no lo llega a marcar, pero sí vamos a ver que continúa el ingreso de tensión, vamos a encontrar una resistencia. Si nosotros medimos esa resistencia, tendríamos que tener 19 voltios que nos entrega la fuente, ya que es la resistencia, ¿sí?, de entrada la que nos otorga la tensión a todos los componentes. Así que vamos a medir, vamos a ver que tenemos 19,53 a la salida y 19 claramente con 53 a la entrada. Generalmente en el 80% de los casos lo que falla es la conmutación de entrada, ¿sí?, la alimentación o la derivación de entrada. Este voltaje pasa por, como dijimos, un Q, un transistor, puede que pase por otro o no, por un diodo, y finalmente pasa por la resistencia sensora. El problema mayoritario se encuentra en ese camino hacia la resistencia, ¿sí?, en lo que es el transistor 1 o transistor 2, o diodo 1 y diodo 2, que podemos encontrar en las varias opciones que tenemos. Entonces, siempre hagamos las mediciones de los componentes que están cercanos al conector, ¿sí?, para determinar que el problema no viene de ahí. ¿Cómo lo determinamos? Como dijimos, haciendo contacto en masa con el voltímetro y el cargador conectado en la resistencia más próxima que tenemos cercana al conector, siempre y cuando viendo que esté posterior a transistores y diodos, ¿sí? Entonces, si acá tenemos 19 voltios, sabemos que esta conmutación de entrada está funcionando correctamente. Vamos a hacer otra pequeña medición en lo que es el Q, ¿sí? En el Q1 vamos a ver la pata 1, ¿sí?, que está marcada por un puntito, como dijimos, siempre hay una marca, tiene 19,53. ¿Sí? La de salida, 19,53. Lo mismo este que tenemos acá y su salida en 19,53. Podríamos determinar que esta conmutación está andando correctamente. Bien, esta medición que acabamos de hacer es para descartar que el problema es de la tensión de entrada, ¿sí?, que generalmente lo vamos a encontrar ahí el problema, así que va a ser algo muy sencillo, ya que vamos a ver hasta dónde llega la corriente, determinando que ese camino de componentes va a funcionar, y donde se pierda la corriente, sí, es donde generalmente vamos a tener el componente que está roto. De todos modos, vamos a hacer un pantallazo a lo que es esta placa. Vamos a encontrar CPU o procesador principal, ¿sí?, GPU o procesador de video, el puente sur, el famoso puente sur, que es el que conmuta los periféricos, ¿sí?, de entrada, de audio, de almacenamiento y etcétera, y lo que son los slots de la memoria RAM. Acá, al igual que en una computadora de escritorio, tenemos las bobinas, los condensadores, ¿sí?, que en este caso van a ser mucho más pequeños ya que manejan corrientes menores, pero vamos a hacer una pausa y preguntarnos, ¿por qué este procesador, que es igual en una notebook, tiene menores componentes o de menor corriente y una fuente mucho más pequeña si es exactamente el mismo procesador? Bien, si bien es el mismo procesador, está configurado para entregarnos de distintos tipos de acciones, ¿sí? No es lo mismo una placa de video integrada
que tiene salida para una o dos pantallas máximo, que una de escritorio que a veces podemos conectar hasta 4 o 5 pantallas en simultáneo. Imagínense que esa reproducción en simultáneo va a demandarnos una mayor cantidad de corriente y una mayor cantidad así de consumo, por tanto. En este caso, como tenemos una sola salida de video alternativa más la salida de video de la pantalla, no necesitamos tanta corriente para generar esa sola salida, ¿sí? Además de que estos chips están totalmente optimizados para trabajar en lo que son estas placas. Tengan en cuenta que el núcleo, ¿sí?, de lo que es el procesador de video sí va a ser el mismo que encontremos en una placa de video, solamente que toda esa parte de la placa la vamos a ver alojada y reducida en lo que es la placa de esta computadora.